Imagínese la escena. Usted sale de rumba, está con una persona que está recién conociendo. De un momento a otro pierdes el conocimiento y cuando despiertas, despiertas en una habitación que no conoces y con un collar de perro. Tortura, secuestro, manipulación, experimentos humanos, bizarros, es lo que se compromete ahorita en este nuevo capítulo. Vamos a hablar de un personaje macabro y que ha marcado la historia de los asesinos en series en Estados Unidos. Hablamos de Robert Verdela. No es nada más y nada menos que el carnicero de Kansas. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis psicológico a profundidad acerca de este personaje. Dejándolo como una persona desde su índice de maldad, como una persona que tortura, que secuestra, pero sobre todo viola y llega hasta los extremos más inhumanos. Desde el principio del capítulo mencionamos lo del collar de perro. Y pues no se nos haría raro que actualmente muchísimas personas disfrutan de variedad de fetiches, ¿sí? Nadie vería de pronto con rareza el que en algún momento en una relación romántica existiera en un momento íntimo el deseo de utilizar prendas de cuero, prendas de látex o incluso cadenas. Y en este caso hablamos de un fetiche que utilizaba este, Robert Verdela con sus parejas y era de utilizar como objetos para sodomizar a los demás, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a explorar un poco más el por qué este rasgo sádico de Robert Verdela puede permitirnos explorarlo psicológicamente. Al explorar la mente de este criminal, vamos a entrar primero en un individuo que desde pequeño, desde su infancia, tiene notorios episodios de trauma. El principal, el de su padre, la verdad creía que él era perdedor debido a que Verdela sufría de obesidad y el papá estaba obstinado a que él tenía que ser como el hermano menor. Es decir, que vemos entonces acá una batalla de comparaciones. También es indispensable saber que el padre Verdela era supremamente agresivo, violento y en algunos episodios de entrevista que hizo Robert hablaba sobre esta figura como una manera violenta o autoritaria. Hay algo que también marcó a Robert y fue en este caso la muerte de su padre y luego de que muere su madre se vuelve a casar, cosa que él no lo vio en buenos términos. Claro, entonces ahí hacemos un pare para que hagamos una crítica social, aprovechamos, Cristian, y me gusta esto porque nos permite como entender que en la cultura colombiana se ha visto normal el que muchas veces en la crianza los padres menosprecian a los hijos y les digan que son inservibles, que no sirven para nada, que o que se ven feos, o que se ven gordos, o que se ven, o que no son inteligentes, que son brutos. Eso sucede mucho acá en Colombia. Claro. Sucede mucho. Y a uno le toca ver, no solamente, pues digamos que vamos a centrarnos acá en Antioquia, en la ciudad de Medellín, uno puede constatar, puede pasar por algún barrio y va a escuchar cómo la mamá desde el tercer piso le grita a la hija en el primero que es una bruta, que es una inservible, que, ¿cierto? Independientemente del contexto, a Verdela, a Robert Verdela, aunque hay una multifactoriedad, o sea, hay un montón de cosas que se suman, esa fue una, ¿sí? Entonces, una invitación para que cuidemos los muchachos, cuidemos los niños, cuidemos los hijos, no utilicemos palabras denigrantes ni palabras que resten el valor de la dignidad a los jovencitos. Eh, Hay un viejo refrán en una tribu indígena que dice, aquel niño que no recibe desde pequeño el afecto o los abrazos, verá en adelante, cuando sea adulto, arder su comunidad. Eso nos da a entender lo que decía Joan, es una crítica constructiva para todos aquellos padres que se enferman criando a sus hijos. ¿Cómo se enferman? Desde su estado mental, comienzan a tener emociones desbordadas, violencia, y este fue el caso de un niño que comienza a sufrir no solo de bullying en su escuela, por obviamente tener unas gafas de aumento por la miopía severa y también por haber sido una persona con sobrepeso. Encontramos entonces un resultado macabro de un trastorno disocial. En la infancia
antes de ser antisociales, comienzan un trastorno llamado el disocial y es donde es la antesala del trastorno antisocial en la edad adulta. Eso es lo que comenzó Verdel a hacer, comenzó entonces a maltratar animales, a desbordar sus rabias o en aquellos animales que fueran vulnerables. Eso es lo que hacía entonces Robert. Luego de todo eso, cuéntanos, Joan, cómo comenzó esa construcción de ese futuro asesino en serie. Bueno, resulta que la construcción de un asesino en serie comienza desde la normalidad. ¿Por qué digo desde la normalidad? Porque Robert Verdela era reconocido en el vecindario por ser una persona tranquila, una persona pacífica, ¿sí? Prácticamente usted veía pasar a Robert Verdela por el frente de su casa y usted decía, ahí va el vecino como cualquier otro vecino, común y corriente, ¿sí? Sin embargo, en su adultez cometió el asesinato, la violación y la tortura de 6 personas, ¿sí? Hay que tener presente que Robert Verdela tenía una clara identificación homosexual. Y esto lo llevaba a buscar entonces la compañía de otros hombres. Sin embargo, podríamos decir que él era una persona solitaria también. Sí, claro. Al punto de que él tenía o buscaba servicios sexuales de otros hombres, buscaba en este caso, la palabra sería gigoló O prostitutos. o prostitutos. Entonces, claro, al momento de él empezar a buscar este tipo de servicios, quiso empezar a experimentar y a desbordar sus pensamientos. Una persona antisocial, ¿qué pensamientos tiene? Vamos a dejarle 3 opciones acá. Escoja una. Una persona antisocial, ¿cuál tipo de pensamiento crees que tendría de estas 3 opciones? Escoge. Vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si pensaste en esta opción, estás en lo correcto. Esos son los tipos de pensamientos de una persona antisocial. El no querer respetar los derechos de los demás. Muy bien, hablando de un trastorno antisocial de la personalidad, él fue construyendo desde su infancia este trastorno, como lo habíamos hablado ahora, pero se va uniendo en él otros tipos de trastornos psicológicos. El primero, el antisocial, que como dice el compañero Joan, se caracteriza por no respetar los derechos o en este caso la integridad o la calidad de vida de la persona, sin empatía, con dominio y con control y sometimiento. Eso claramente Verdela lo tenía. Lo otro es el trastorno esquizoide de la personalidad, como lo dice Joan, era una persona muy solitaria y que obviamente no tenía ningún contacto social, es decir, que tenía un retraimiento social a lo que lo llevaba a convertirse en una persona totalmente antipática. Y por último, creo que desde nuestra experiencia podríamos decir y determinar que Robert Verdela era narcisista. Pero Ya entonces, sabían de retomando el tema de Robert Verdela, claro, hay una forma de identificar a una persona antisocial, pero más que antisocial, con un trastorno antisocial. Y es la falta de empatía. Una persona que no le duela el dolor ajeno o una persona que no sienta, que no tenga activadas las neuronas espejo, que son las que te permiten reproducir los sentimientos o emociones de otro en ti, esa persona va a carecer de la capacidad de comprender qué puede generar el dolor ajeno. Y a Robert Verdela, precisamente esa era una de las cuestiones que más lo caracterizaba. ¿Por qué? Porque, a ver, él hasta cierto punto era sadista. ¿Qué es una persona sadista? La palabra sadista viene de la historia del Marqués de Sade, que podemos ampliarlo en otro capítulo o en otra sección. Digamos que la función de un sadista es ejercer en otro una presión o una acción que genere dolor. Y al generar dolor en otros, le genera placer a sí mismo. Sí. Esto lo hacía Robert Verdela en sus, digamos, encuentros íntimos sexuales, pero llegó a un punto en donde ya la multifactoriedad y el tema psicopatológico empezó a dejar de ser un simple fetiche, dejar de ser una simple parafilia, a convertirse ya en un tema mucho más a fondo. Hablando de las parafilias, vamos a dejarle el término acá, son trastornos que se acuñan de índole sexual. Una parafilia en este caso lo que había
establecido el compañero Joan, que es el sadismo extremo que utilizaba Robert. Ustedes se preguntarán, pero bueno, es un sádico, ¿qué fue lo que hizo? Vamos al grano de esas, por decirlo así, comportamientos sadistas que aplicaba en sus víctimas. Cada uno de ellos tenía una ejecución como tal, no porque quisiera asesinarlos, sino que eran producto de que en el momento de torturarlos a Robert se le iba la mano. ¿Qué hacía con ellos? El primero fue Jerry, fue un exnovio, él le debía dinero a Robert y fue como el motivo para que Robert desde el medio de su narcisismo dijera, bueno, acá ya tengo una verdadera razón para yo hacer lo que tanto quiero hacer y lo voy a hacer con una persona que me debe plata. Un anuncio, warning advertisement, o sea, vamos a hacer acá un anuncio de no hagan esto en casa. Total. Listo. Lo que vamos a mencionar que hizo Robert Verdela puede tener algún tema de parafilias o puede tener algún tema de fetichismo, pero no es recomendable que lo que vamos a contar, a reproducir que hizo Robert Verdela con sus víctimas se reproduzca en casa. Listo, ahora sí, Cristian, continúa. Robert comienza con Jerry, su primera víctima, lo lleva hasta su casa, lo invita. En ese caso, él mezcla tres componentes médicos, que es el Valium, el alcohol y unos sedantes fuertísimos, que no recuerdo el nombre, llevando entonces a Jerry en un estado de sedación. Cuando Jerry despierta, obviamente despierta atado, sodomizado con un pepino, y claramente Robert le invirtió múltiples felaciones y violaciones a este caso a Jerry, utilizando también la tortura. Y haciendo un pare acá, pues yo no sé, Cristian, hay hombres que lo permiten con sus parejas, pero vos te dejarías meter un pepino. Yo creo que la práctica de sodomizar es una práctica muy vieja y muy antigua en el mundo. La pregunta va directamente para mí. Yo la verdad no lo permitiría por mi orientación sexual y creería que si eso en algún momento me llega a pasar sería una violación total. Ok, ok, no, yo tampoco lo permitiría. La pregunta chistosa del momento, como para amenizar el ambiente, pero finalmente las condiciones en las que le pasó esto a esta primer víctima, pues fue sin consentimiento. Obviamente avalamos totalmente que el fetiche que usted quiera practicar lo practique con consentimiento, con su pareja y que pues digamos que en el momento íntimo siempre haya una claridad y haya un acuerdo mutuo de lo que se vaya a practicar. Pero bueno, ¿quieren segunda parte del video? Los invitamos entonces a continuar en la segunda parte. Muy bien.